para que ya no quede claro, todas las clases las vamos a tomar aquí, en este salón que ponen de acá. Cuando sea el laboratorio, ya nos pasemos al laboratorio que corresponda, ¿vale? Pero mientras, todas las obras las hacemos o aquí o acá, cualquiera de los dos, que sea, ¿vale? Va. Entonces, les voy a explicar en qué consiste la práctica 3, que es la que nos faltaba, para que podamos empezar a trabajar para la siguiente semana en práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a encontrar las curvas características del transistor para que veamos cómo se comportan las curvas características. Ya hemos dibujado estas curvas características, ¿no? Ya habíamos visto que tenemos un conjunto de curvas que corresponden a la corriente de ¿vale? Que es de 10 microamperes, 20 microamperes, 30 microamperes, 40 microamperes, 50 microamperes. Algo similar a esto lo van a hacer por corriente digital. Probablemente algunos lo hicieron en dispositivos, pero utilizándolo haciéndolo de otra forma. Vamos a hacer un poquito más como por la escaleta, para que ustedes alcancen a visualizar qué sucede cuando cambia alguno de los parámetros del transistor. Nuestro circuito va a seguir siendo el mismo circuito base, en el cual tenemos resistencia de base, emisor de la tierra, resistencia de colector y nuestra fuente de BCC. ¿Vale? Esta es nuestra fuente de BCC, nuestra resistencia de base y nuestra resistencia de colector. Le dijimos que era una configuración de emisor común. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a trabajar para que podamos encontrar esto? Sabemos que esta gráfica es voltaje colector emisor, graficado contra corriente, ¿correcto? Y aquí nosotros vamos a ubicar el punto de tracción del transistor, ¿vale? Esta fuente que tengo aquí va a ser una fuente variable, que son las fuentes como las que tienen aquí enfrente, son dos fuentes, ¿vale? Vamos a utilizar alguna de estas dos nada más. En caso de que alguna de estas dos no funcione, conectamos estas dos en serie. ¿Cómo las conectamos en serie? Ya viene en la parte de abajo indicado cómo conectaremos las dos en serie. Conectamos este borde rojo con este negro y aquí tendríamos más y aquí tendríamos menos. ¿Vale? En caso de que no funcione o no nos alcancen las fuentes. ¿Qué transistor vamos a utilizar? Vamos a poner BC 547. De ese BC 547, cuando ustedes lo compren, solamente pídanlo como BC 547 y vamos a esperar a que les dice su suerte. ¿Por qué? Porque pueden darles BC 547A, BC 547B o BC 547C. ¿Vale? No importa el que les den, no les voy a pedir que pidan el A o el que les den. ¿Vale? O pueden hacer lo siguiente, dependiendo del simulador que ustedes trabajen. Revisen si el simulador les permite identificar en la simulación entre A, B o C, lleguen y piden el que sea y es el que van a utilizar en su simulador. ¿Vale? Pero si su simulador solamente les permite el BC547 genérico, traten de conseguir el BC547A. ¿Vale? Si su simulador les maneja genérico, pero si les deja manejar cualquiera, compren el que sea. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro? ¿Cuál es la diferencia? A, B o C nos va a indicar el factor de amplificación. Acuérdense que el transistor tiene una beta. No quiere decir que nos va a decir el valor exacto, pero sí nos indica que un BC547B tiene una beta mayor que un BC547A. Y por lo tanto, un BC547C tiene una beta mayor que el B y el A. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro? Esa va a ser la diferencia, que en una de las curvas nos van a salir más pegadas, en el caso de la y en el C tendrían de estar más despegadas. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro? Va. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a calcular, o voy a determinar esta primera gráfica que corresponde a una corriente de 10 microamperes, pero vemos que estas corrientes aquí corresponden a la base. ¿Vale? Todas estas son corrientes de base. Entonces yo necesito calcular el valor de esta resistencia para que yo tenga una corriente de base de 10 microamperes. Esta corriente va a ser de 5 volts. Esta distribución variable y esta resistencia va a ser de 1 kilómetro. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver por qué hay la ventaja de trabajarla con 1 kilómetro. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué me dice mi ecuación de salida del transistor? Sabemos que es BCC
es igual a corriente de colector por resistencia de colector más voltaje colector emisor. ¿Vale? ¿Qué variables tengo en la malla de salida? Voltaje colector emisor y corriente de colector. ¿Qué variables tengo en mis ejes? Lo mismo que tengo allá. Quiere decir que si yo varío uno de estos, el otro tiene que variar forzosamente. ¿Vale? Esto pareciera que no está relacionado, pero sabemos que la corriente va a estar relacionada con la colectora a través de la red. Entonces, esta malla me dice BBB es igual a corriente de base por resistencia de base más voltaje más sensor. ¿Qué parámetro voy a usar? ¿Qué parámetro voy a usar? La resistencia de base, no la voy a despejar, y es igual a BBB menos voltaje más sensor entre la corriente base. ¿Qué corriente voy a manejar? 10, 20, 30, 40, 50. Entonces primero calculo para 10 microamperes y voy a obtener una resistencia de base. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale mi BBB? ¿Cuánto vale mi voltaje de base sensor? 0.7. Acuérdense que este voltaje ya lo tenemos montado, 0.7. Entonces lo único que hago es sustituir los tres valores y calcular el RB. Ya calculé mi RB, la voy a colocar aquí. Y ahora sí viene todo el procedimiento de mi práctica. Voy a conectar el multímetro o un voltmetro aquí. ¿Qué voltaje estoy midiendo aquí? El voltaje colectorizador. Ojo, me interesa saber el voltaje colectorizador más no el VCC, que es lo que normalmente hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a estar monitoreando esto y voy a llenar una tabla similar a esta. Voltaje colector emisor. Y aquí tengo corriente de colector cuando mi corriente de base es igual a 10 microamperes. ¿Sale? Voy a medir para diferentes valores de voltaje colector emisor. ¿Qué voy a hacer? Voy a incrementar mi fuente VCC hasta que tenga un volt en ¿dónde? En colector emisor. No que mi fuente valga un volt, sino que el voltaje colector emisor valga cuánto. Un volt. No me importa cuánto valga este. Lo que me importa es cuánto vale aquí. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro? Y una vez que ya tengo un volt aquí en colector emisor, ¿a qué voy a medir? La corriente. La corriente colector. Entonces, en teoría, yo debería de tener aquí un amperímetro, ¿no? Sí. Para estar midiendo. Pero resulta que muchos de los amperímetros ya están quemados su fusible. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió medir corriente en paralelo y quemamos el fusible. ¿Vale? Entonces, para evitarnos esto, no, es que no tengo mi amperímetro, no está funcionando. No te preocupes. Vamos a ocupar las técnicas que utilizaban los ingenieros antes. A ver esas técnicas. Pongo aquí mi punta más del voltmetro y aquí punta roja, punta negra, ¿no? Sí. Vale, ya me di un voltaje colector emisor. Ahora aquí mido el voltaje de la resistencia. Si mi voltaje de resistencia me da Bueno, sí. 2.5 volts dividido entre 1 kilo ohm, ¿cuánto me da de corriente? 2.5. 2.5 miliamperes. Si mi voltaje me da 2.8 volts, ¿cuánto me da de corriente? 2.8 miliamperes. Si me da 5 volts, ¿cuánto me da de corriente? 5 miliamperes, ¿no? Por eso está la resistencia de 1 kilo ohm. ¿Vale? Entonces lo único que voy a estar haciendo es, pongo mi voltmetro y lo cambio. Y mido corriente. Pongo mi voltmetro, subo a 2 volts y lo cambio. Y estoy midiendo. Y todas esas corrientes, obviamente, lo que me esté dando el valor de la lectura, sé que no estaría midiendo indirectamente en miliamperes. ¿Sale?
¿Sí no se ve claro? Entonces voy a llenar aquí, voy a dar datos, a lo mejor 4.5 miliamperes, 4.7 miliamperes, 4.9 miliamperes, 5.2, 5.5 y así sucesivamente saca. ¿Qué es lo que va a suceder? Si se fijan, va a ir incrementando poco a poco. De tal forma que vamos a ir construyendo esta primera línea. Cuando vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Tengo todos estos puntos. ¿De acuerdo? ¿Sí no estoy claro? Ya terminé esta primera columna. ¿Qué sigue? Una segunda columna, pero ahora la corriente de base, ¿cuánto vale? 20. Entonces, ¿qué hago? Cambio mi RB y calculo ahora con una corriente de 20 minutos. Y repito el procedimiento. Bajo otra vez mi fuente de BCC al mínimo, mido voltaje colector emisor de 1, mido su corriente colector y empiezo a incrementar de 1 en 1 mi voltaje colector emisor. ¿Vale? ¿Cómo le pones? Vas como. Mi BCC hasta mínimo. Y vuelvo a monitorear solamente voltaje colector emisor, que me dé un volt. ¿Vale? Y una vez que ya me dé un volt, mido su corriente de colector, anoto en la tabla, vuelvo a incrementar BCC, ahora mi voltaje colector emisor, ¿cuánto va a valer? 2. Vuelvo a registrar y así hasta llenar mi tabla de 10 valores. ¿Qué datos voy a tener? Ahora esos 10 datos. ¿De qué curva? De 20. De 20. ¿Vale? Cambio mi RB ahora para 30, vuelvo a hacer mis 10 mediciones, vuelvo a llenar y vuelvo a tener 10 valores. Por eso les dije, vamos a hacerlo por las piedritas. Pero lo que vamos a observar es que conforme yo voy variando mi voltaje en mi colector emisor, ¿qué va variando? La corriente. La corriente. Y que se tiene que acoplar a eso que tengo acá. ¿Cuántas mediciones voy a hacer? 10. 50 mediciones. 5. 50. ¿Vale? Obviamente, si yo traigo mi circuito armado, si yo traigo ya mis resistencias calculadas, desconecto el RB y conecto la siguiente. Desconecto mi RB y conecto la siguiente. ¿Vale? Por eso les estoy diciendo, aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar la punta del multímetro, ¿no? Sí, en caso de. Nada más. Obviamente, cuando yo hago esto, me va a dar un voltaje negativo. Por la forma que se conecta nomás aquí y menos acá. Le quito el menos y pongo lo que me da el display del multímetro, ¿no? ¿Vale? ¿Cuánto nos pudiéramos tardar? 40 minutos. Una hora. Gracias. 3 horas. Si hacemos ya con el circuito armado y nada más vamos cambiando y registrando valores, 30 minutos. no te deberíamos de tardar más de 20 minutos. Y si traes tu. No tendríamos problema porque lo único que necesitamos son 2 fuentes y un multímetro. ¿Vale? Y si traes tu amperímetro más rápido, ¿no? ¿Vale? Y si traes tu amperímetro sale más rápido, Si ¿no? traes amperímetro más rápido ya tienes que estar desconectando. Ajá. ¿De acuerdo? Estar haciendo cálculos. ¿Sale muchachos? Ahora, ojo, ¿qué me van a entregar para poder contarles su asistencia en el laboratorio? Las 50 simulaciones de sus circuitos. Ahora, profe, si yo pongo 50 impresiones de pantalla, me voy a gastar como 100 horas. No. Lo único que necesito es, ustedes en su simulador tienen su voltmetro y aparece un cuadrito aquí. Tienen su amperímetro y aparece un cuadrito aquí. ¿Vale? Entonces hacen la captura de pantalla, se van. Entonces ya no usan 20, ¿verdad? Los viejitos como yo sí. Se van a 20, recortan y pegan aquí. Ah, ok. Se lo pegamos en la tabla, ¿no? Nada más. Entonces aquí en la tabla van pegando sus 50 mediciones. Nada más. Lo único que necesito que me reporten es como simulación. Y obviamente, antes de que me coloquen el esquemático de los 5 circuitos, es decir, con las 5 resistencias. ¿Vale? ¿Sí no se vieron? Ahora, ojo. Prohibido potenciómetro. Me pongo un potenciómetro y están los rodos en la práctica.
Profe, no sé si me van a salir valores comerciales. ¿Qué pasa si no me da un valor comercial? Puedo poner el más cercano, pero tengo que recalcular y ver si mi corriente me da. Es decir, vamos a suponer que me da un valor de 10 kilómetros. No, de 100, ¿qué será? De 11 kilómetros. ¿Sale? Que me dé de 11 kilómetros mi valor de RB. ¿Cuáles son los más cercanos a 11 kilómetros? El de 10 kilómetros y el de 12 kilómetros. Puedo utilizar este o este, cualquiera de los dos. Pero lo que tengo que hacer es recalcular mi corriente IV para 10 kiloohms y recalcular mi corriente IV para 12 kiloohms y ver cuánto varía mi IV. Si mi corriente IV con esos valores comerciales no se va más allá del 5%, dejo ese valor comercial. Si no, tengo que hacer arreglos de paralelo para aproximar. ¿De acuerdo? Ok. Si no se ve, ¿dudas? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Con base en que siempre, o casi siempre de esta práctica, lo más que van a utilizar es un arreglo de 3 resistencias. ¿Vale? Por técnico, los de colectores, ¿cuántos le 10 sería? Pero a una segunda que debe dar en el. Por el grueso. Hasta 10. Por eso les digo, pudieran llegar a tener problemas en cuanto al voltaje del colector emisor. Si consiguen el BC547C, su venta es la mayor de los 3 transistores. Quiere decir que a lo mejor aquí su fuente van a requerir más de 25 volts. Estas fuentes nos dan 24, pero son 2. Podemos sacar 48. El hecho nos dice ahí, ¿no? 1.5 a 25. ¿Vale? Eso si traen el BC547. Si traen el A, no deberían tener problema. ¿Bueno? ¿Sí nos queda? Entonces, me van a traer los cálculos de sus resistencias, me van a traer los 5 circuitos esquemáticos y su tabla con los cuadritos que van a sacar de estos. ¿Vale? ¿Vale? Pero adicional, ¿qué es lo que necesito? Que grafiquen esto. Oiga, profe, ¿y en el simulador no podemos hacer un barrido de la fuente del BCC? ¿Cómo barrido? Ajá, mandar en la simulación que empiece de cierto voltaje a otro y ya no se me a esta. Sí, sí se puede. Pero bueno, ¿verdad? No, porque les digo que vamos a hacerlo por las piezas. Ah, ok, para. A ver, si no, en lugar de hacer esto, les pongo aquí una señal central y obtengo aquí la señal y me voy al modo XY y lo obtengo. Y no vemos el fenómeno, ¿no? Que Y se no el genera. fenómeno. Lo que me interesa a mí es que ustedes vean cómo se van modificando estas gráficas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es mandar al transistor a saturación y corte. ¿Y qué es lo que hacemos al mandar a saturación y corte? Quedarnos aquí y quedarnos acá. Entonces, cuando nosotros modificamos cualquiera de estos parámetros, el punto de operación se desplaza. Pero dijimos, el punto de operación es el cruce entre la recta de carga y un valor que tenemos aquí. Y ya vemos que las condiciones para saturar y cortar el transistor van a depender de lo que estemos conectando. Por eso es que el objetivo de esta práctica es que ustedes vean el comportamiento de esas curvas características dependiendo de los parámetros que nosotros estemos variando aquí, principalmente en la serie. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer diseño. Y en el diseño, a ver, cuando hacemos análisis, ¿qué tenemos? Tenemos valores de fuentes y tenemos valores de resistencia. ¿Y qué calculamos? La corriente y la tensión. ¿Vale? Nos vamos a poner aquí, para diseño, para análisis. Tenemos BCC, tenemos BBB, tenemos RB, tenemos RC, y más tenemos beta, y calculamos
corriente de base, corriente de colector y voltaje colector emisor. ¿Vale? Cuando hacemos diseño, necesitamos parámetros de salida, BCC, IC y voltaje colector emisor. ¿Por qué? Porque estos son los que nos determinan en qué región va a estar trabajando el transistor. ¿Qué dato vamos a tener adicional? B, porque nos da fabricante. ¿Vale? ¿Y qué vamos a calcular? RB y RC. Aquí nos falta BB. Porque son los que nos van a servir para poder determinar las corrientes y el punto de fracción del transistor. ¿De acuerdo? Entonces, porque es importante que veamos cómo se comportan estas curvas características. ¿Vale? ¿Y nos cerramos eso? Adicional a esto, entonces, ¿qué me tiene que traer? La gráfica, con estos 50 puntos simulados. Esa la pueden hacer en Excel si quieren, en MATLAB, en matemática. El chiste es presentar la tabla, ¿no? ¿Vale? Cuando ustedes estén haciendo la práctica, y ahorita te explico lo que me hacer. Cuando ustedes estén haciendo la práctica, yo les sugeriría que en una hoja blanca ya traigan su tabla anual para solamente llenar valores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de sus valores, y les voy a recordar que se traigan una hoja de papel milimétrico, porque con sus valores van a hacer esto de forma práctica, y es lo que van a entregar como reporte. La tabla, con la gráfica hecha a mano y sus conclusiones.